Tras el funeral de la mujer millonaria, el esposo y su amante se dirigieron al banco para retirar el dinero. Sin embargo, al llegar, ¿qué sombríos secretos podría guardar una mujer millonaria que, incluso tras su fallecimiento, continúa dominando el destino de aquellos que la traicionaron? Sin embargo, antes de seguir con la trama, comparte en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo hoy y si te agrada la historia, no olvides firmar. El cielo era gris, una representación perfecta del estado de ánimo de los asistentes al cementerio. La precipitación había cesado justo en el momento adecuado para el funeral de Dolores, una mujer de 62 años, adinerada heredera de una dinastía de banqueros. Sus bienes y cuentas bancarias representaban una riqueza inestimable. Su marido, Alberto, quien tenía 15 años menos, parecía mostrar una tristeza acorde a la circunstancia, a pesar de que sus reflexiones estaban muy distantes del ataúd que se precipitaba hacia el suelo. Alberto se había comprometido matrimonialmente con Dolores por 10 años. A pesar de que en un principio consideró que había hecho un buen trato al casarse con una mujer adinerada y anciana, la relación resultó ser más tormentosa de lo que pensó. Dolores se destacaba por su control, astucia, y siempre entendió que Alberto poseía otros planes. No obstante, lo mantenía cerca, tal vez por necesidad de compañía, tal vez por simple diversión. No obstante, Alberto no había aguantado esa existencia sin hallar un escape. Verónica, su amante, era joven y audaz, con la misma pasión por el dinero que Alberto, pero con menos cautela. Ella había cultivado en él el concepto de que una vida compartida, sin Dolores, resultaría más que agradable. Con el ataúd ya cubierto por la tierra, Alberto se aproximó a la lápida. Una rosa blanca cayó. Su cara era una máscara de luto. Era consciente de que todos los ojos se centraban en él, analizando cada acción. El sonido del viento se entremezclaba con los murmullos en la multitud mientras los asistentes comenzaban a dispersarse. Finalmente, solo Alberto y Verónica permanecieron. «Ya está hecho», exclamó ella, agarrando su mano y firmándola con delicadeza. «Todo es ahora nuestro». Alberto asintió, pero su pensamiento estaba sumergido en oscuridad. Existía un sentimiento en su pecho que no anticipaba. ¿Fue culpa mía? No, no era posible. Todo había sido un plan ideal, calculado meticulosamente. Dolores falleció en lo que todos pensaban era un accidente desafortunado, un choque en las escaleras de la mansión. Los doctores determinaron que fue un impacto en la cabeza el causante de su muerte, sin que nadie, incluso la policía, sospechara de algo más. El día posterior al funeral, Verónica y Alberto se dirigieron al banco. Se había organizado todo para ceder las cuentas de Dolores a su nombre, un acto que ella misma había autorizado en vida, depositando su confianza en su marido pese a su naturaleza desconfiada. Dolores nunca había confiado en los testamentos complejos, lo que representaba una fortuna para Alberto. Al ingresar al banco, el aire se encontraba saturado de tensión. Verónica usaba un sombrero de gran tamaño que cubrió parcialmente su cara. No deseaba correr el riesgo de ser reconocida. Su vínculo con Alberto se mantenía en secreto. El director del banco, un hombre de edad avanzada con gafas de tamaño reducido, los acogió con una sonrisa obligada. Conocía a Alberto, sabía su vínculo con Dolores y no podía evitar percibir que algo no estaba bien. No obstante, su responsabilidad era desempeñar su labor, no criticar a sus clientes. «Señor Morales», proclamó el gerente al invitarlos a sentarse, «deseo profundamente su pérdida. Conozco que la señora Dolores era un individuo muy único para todos nosotros». Alberto asentó, agradecido por las palabras pronunciadas. No obstante, no estaba presente para recibir disculpas. «Agradezco, Ricardo», expresó al final. «Estoy presente para concluir algunas cuestiones pendientes. Como serás consciente, Dolores y yo compartíamos todas nuestras obligaciones financieras. Voy a remitir los fondos a mi nombre, tal como se estableció». Ricardo asintió despacio y empezó a escribir en su ordenador. No obstante, conforme progresaba en las transacciones, su expresión empezó a variar. «¿Existe algún inconveniente?», inquirió Alberto, intentando conservar la tranquilidad. «En fin, esto es imprevisto», murmuró Ricardo,
casi por sí mismo. Se nota que existe una anotación en el sistema, una instrucción especial otorgada por la señora Dolores. Alberto experimentó un escalofrío en su espalda. ¿Una educación especial? Sí, contestó Ricardo, frunciendo el ceño al leer. Parece que existe una autorización que requiere la validación de un letrado. Deberé realizar una llamada. Mientras Ricardo se preparaba para realizar la llamada, Verónica observó a Alberto con inquietud en sus ojos. ¿Qué sucede? Swingó, pero Alberto no encontraba una solución. No había previsto ninguna dificultad. Dolores había sido precisa en sus directrices, o por lo menos eso creía. Ricardo volvió poco después con una apariencia seria. Señor Morales, he conversado con el letrado de la señora Dolores. Existe algo que debe tener en cuenta. ¿Qué significa?, cuestionó Alberto, su voz mostrando un matiz de ansiedad. La señora Dolores dejó directrices muy precisas en caso de que falleciera. A pesar de que usted es el principal beneficiario de sus cuentas, existe un requisito que debe satisfacerse antes de que los recursos puedan ser transferidos. Alberto experimentó una sensación de seca en su boca. ¿Qué situación? Ricardo observó a Alberto directamente, como si buscara evaluar su respuesta. La exigencia es que sea sometido a una auditoría financiera exhaustiva. La señora Dolores tenía la sospecha de que alguien podría tratar de obtener un acceso ilegal a su patrimonio y ordenó que todas las operaciones financieras de los últimos 10 años sean examinadas antes de liberar los recursos. El silencio que se produjo tras esas palabras resultó ser devastador. Alberto trató de procesar la información, pero solo podía concentrarse en una única idea. Se encontraba cautivo. Todas sus pequeñas operaciones económicas, todos los negocios encubiertos, ahora se encontraban en peligro de ser revelados. Es verdad, esto es absurdo, expresó Verónica, intentando intervenir. ¿Cuánto tiempo llevará a cabo esa auditoría? Es complicado determinar, contestó Ricardo tranquilamente. Podría requerir semanas, quizás meses. Todo se basa en lo que descubran. Alberto se apoyó en la silla, experimentando la sensación de que el mundo se desmoronaba en su entorno. Esto no estaba incluido en el plan. Dolores, incluso desde el sepulcro, había descubierto un método para destruir todo. Los próximos días resultaron ser un infierno para Alberto. Cada llamada del banco aportaba más desagradables noticias. Las indagaciones habían iniciado, y a pesar de que aún no habían descubierto nada acusativo, entendía que solo era cuestión de tiempo. Por otro lado, Verónica estaba perdiendo la paciencia. «Esto no puede ocurrir», repetía constantemente, paseándose por el hogar como si fuera una leona enjaulada. «Debemos tomar medidas. No podemos aguardar hasta que nos aniquilan». «¿Qué propones?» «Srenia», contestó Alberto, cansado. Era consciente de que no podían avanzar mucho sin generar sospechas. Cualquier acción falsificada podría captar más interés sobre ellos. Por lo tanto, una noche, al examinar los documentos en la biblioteca de la mansión, descubrieron algo que no anticipaban. Una tarjeta, oculta en uno de los libros de Dolores. Incluye una misiva destinada a Alberto. «Si estás leyendo esto, significa que mi plan ha resultado exitoso», iniciaba la misiva. «Era consciente de que nunca estuviste conmigo por amor. Era consciente de que existía otra mujer. No obstante, me resistí a vivir con temor. Por lo tanto, preparé esto para ti como una última partida, un último examen de tu avaricia». Alberto continuó leyendo en silencio, mientras Verónica se aproximaba para leer en su hombro. «La auditoría es simplemente el comienzo. Si verdaderamente deseas el dinero, deberás acatar mis normas. Se revelará, uno por uno, todo lo que has realizado en los últimos 10 años. Si posees la inteligencia suficiente, podrás rescatar algo, pero si te equivocas, ya no estaré aquí para observar el desenlace». La misiva concluía con una sencilla firma: Dolores. Alberto experimentó un peso en su pecho que prácticamente le dificultaba respirar. Dolores había previsto todo, incluso su esfuerzo por huir con Verónica. Desde el inicio había programado esto, un juego sádico para garantizar que él nunca pudiera gozar de su riqueza.
Por primera vez, Verónica parecía verdaderamente cautelosa. «Debemos partir», expresó su voz temblorosa. «Podemos abandonar el país, no requerimos de todo el capital, solo lo necesario para reiniciar». No obstante, Alberto entendía que no sería tan sencillo. Había enfrentado demasiados adversarios en su trayecto, había dejado numerosas pistas. Y ahora, con Dolores supervisando todo desde el sepulcro, no existía alternativa. Finalmente, tras un extenso receso, observó a Verónica y asintió. «Tienes razón, vamos, justo ahora». Recogieron lo poco que tenían y se encaminaron hacia el aeropuerto, sin retroceder. Sin embargo, incluso al subir al avión, Alberto no podía evitar la impresión de que Dolores seguía ahí, vigilándolo, garantizando que nunca hallara tranquilidad. El avión despegó, transportándolos hacia un porvenir incierto. Sin embargo, una certeza era que nunca lograrían escapar del juego de Dolores, ya que, a pesar de estar muerta, ella había logrado ganar. Y mientras las luces de la ciudad se disipaban bajo ellos, Alberto se sintió tentado a pensar que, quizás, siempre había conocido que no podría ganar. Meses más tarde, en una diminuta isla caribeña, una mujer acomodada en una terraza obtuvo un sobre. Lo abrió gradualmente, hallando una carta dentro de él. «Hola Verónica», iniciaba. «Deseo que disfrutes de tu nueva existencia. Sin embargo, ten en cuenta que obtener la fortuna que tanto anhelas no es tan sencillo. Existen más exámenes por venir y te estaré supervisando. Siempre te pertenece, Dolores». Verónica arrojó la carta, experimentando un escalofrío que le recorría la espalda. Era consciente de que, sin importar dónde se encontraban, nunca escaparían de la mirada de Dolores, porque finalmente, ella era la auténtica vencedora de este juego aterrador. De esta manera, el juego persistía, sin un desenlace visible. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.